La diputada Gutiérrez tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, agradezco a mis pares el tratamiento que se dio en la Comisión de Salud en distintas oportunidades. Es un proyecto conjunto con uno de su autoría, en la cual hemos trabajado también con sus asesores y hemos recibido todas las sugerencias por parte del Ministerio de Salud. Yo quiero resaltar este hecho y también en el día de hoy se trabajó en forma conjunta en la Comisión de Presupuestos y en con la Comisión de Constitucionales. La verdad que es muy importante que la provincia de Santa Fe tenga una ley de salud. Si nos remontamos a la historia de la Argentina, en lo que es la construcción de la salud pública, nos podemos remontar a la época del protomedicato o a la época posterior a la Revolución de Mayo, donde había tensiones entre la Iglesia y el Estado en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, o a la creación de las sociedades de beneficencia en la época de Rivadavia, o al grupo de médicos emprendedores que en la década del 80, por mérito propio, figuran hoy en la historia de la salud pública. Pero sin lugar a dudas hubo hechos muy importantes, como la creación de los hospitales psiquiátricos de puertas abiertas, o los hospitales regionales, o el Instituto Malbrán, o las asistencias públicas en las distintas provincias, que tenía que ver con una historia de la higiene pública francesa. En la Argentina un paso muy importante lo dio el peronismo en la década del 50 durante el ministerio de Ramón Carrillo, que en primer lugar fue una Secretaría de Salud y luego se creó el ministerio, y que duplicó la cantidad de camas que existían en el país en los hospitales públicos, y se crearon hospitales públicos y se construyeron hospitales públicos. Pero a posteriori, desde el año 55 hasta el 83, los 90 hospitales públicos que existían en la Argentina pasaban durante las épocas dictatoriales, y esto lo he dicho en alguna otra oportunidad en este recinto, pasaban de la nación a las provincias, y la nación se desembarazaba de este derecho humano tan importante. Quiero resaltar que en la Constitución Provincial del 62 está incorporado el derecho a la salud en nuestra Constitución Provincial, cosa que no figura en la Constitución Nacional, sino como derechos de los consumidores. Y la verdad que no somos consumidores. La salud pública es un derecho humano inalienable, y creo que para poder garantizar la calidad de vida y la inclusión social de los ciudadanos y ciudadanas, un punto importante, sin lugar a dudas, lo constituye la salud pública. Y en ese sentido yo creo que nosotros debemos resaltar que también en la nación hubo periodos sobre todo recién yo decía, cuando pasaban los hospitales a las provincias, también hubo leyes como la ley del hospital de autogestión, de los hospitales ANCO en la provincia de Santa Fe durante la dictadura de Onganía, o los hospitales de autogestión en la década del 90, que bueno, sabemos, durante las políticas neoliberales. Pero en realidad la provincia se fue construyendo a partir del gobierno del Frente Progresista, del primer gobierno del Frente Progresista, y mucho antes en la ciudad de Rosario, una verdadera identidad provincial con respecto a la salud pública. Eso es un hecho indiscutible.
Nosotros en la ciudad de Rosario hay 80 centros de salud, de los cuales gran parte de ellos son municipales y el resto provinciales. Hay 3 maternidades, de las cuales 2 son municipales. O sea, la salud pública en la ciudad de Rosario es muy fuerte y hay 16 municipios de la provincia de Santa Fe que comenzaron a tener servicios municipales de salud. Yo creo que no hay salud pública posible sin una concatenación de los servicios, de los fondos de la nación, de la provincia y de los municipios en forma conjunta. Esto que yo llamo esta identidad sanitaria de la provincia de Santa Fe se fue cristalizando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia con la construcción de hospitales, pero también con la cantidad de personal necesario que tiene que ver con los distintos niveles de atención y que hoy esto se va a ver cristalizado en esta ley. El derecho a la salud, entendida no solo como el derecho a un acceso de servicios de calidad adecuada, sino también equidad, sino también gratuidad, pero verdadera gratuidad de la salud, no sin ningún tipo de pagos. Sí, que el Estado provincial pueda recuperar en aquellos lugares donde no hay nada más que un efector público y se atiendan tanto de la obra social provincial como de obras sociales nacionales, se puedan recuperar esos fondos para distribuir en todo lo que es el Ministerio de Salud. Por otro lado, con una concepción integral de la salud, que no pasa solamente por las necesidades, que pasa también por las necesidades de vivienda, de cloacas, de alimentación, etcétera. Y la universalidad garantizada, como decía recién, y la gratuidad. En la provincia hoy existen centros de atención primaria de la salud, se han creado más de 90 centros de atención primaria para la salud, y los hospitales públicos que se han ido inaugurando en hechos inéditos, porque en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, algunos de ellos, de los hospitales, el último que se había construido era en la década del 90 en el Hospital Alasia de la ciudad de Santa Fe. No se habían construido hospitales a lo largo de los últimos, de las últimas décadas, ¿no es cierto? Y por otro lado, otro de los temas importantes es garantizar la atención primaria de la salud, que no considerándola como la salud para pobres, sino aquello que tiene que ver con la atención, que es el primer nivel de atención, con la atención que puede ser en un centro de salud, puede ser domiciliaria, como se lleva adelante en algunos lugares de la provincia, y esto que puedan acceder y que no sea un cuello de botella al segundo y al tercer nivel de atención, ya que en la provincia de Santa Fe hoy es posible no solamente realizar tratamientos oncológicos, sino cirugías de cardiología y de cirugía de alta complejidad en los efectores públicos provinciales. Y lo mismo que la atención en las maternidades. Hay hechos muy relevantes de la salud pública santafesina, como lo son las cifras de mortalidad materna, que han disminuido ostensiblemente, la de la mortalidad infantil, que han disminuido también en las últimas décadas, y lo que estamos garantizando y cristalizando en este proyecto es algunos de los derechos del paciente, que tienen que ver con garantizarle la salud individual, la familiar, la colectiva, por otro lado, la propiedad y el derecho del paciente, la propiedad de su historia clínica, los derechos del paciente también con respecto a negarse a recibir un tratamiento,
recibir, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la medicación en forma gratuita, ya que también acá estamos colocando lo que tiene que ver con la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, que hoy es una realidad en la provincia de Santa Fe. Promover algunas o garantizar, por ejemplo, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluyendo la atención y protección del embarazo, asegurar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero también que esto no sea un impedimento de los derechos consagrados de las personas, para el acceso a los derechos consagrados de las personas. Por otro lado, concertar políticas sanitarias con los demás gobiernos provinciales y con el gobierno nacional y con otros estados subnacionales y con los gobiernos locales. Yo creo que estamos dando un paso muy adelante con esta ley. Acá están garantizados también algunos otros, como el respeto a la personalidad, la dignidad, la identidad individual y cultural, la intimidad, la privacidad y la confidencialidad en la información relacionada con un proceso de salud o enfermedad. Por otro lado, que el paciente sea informado de la verdadera gravedad de la enfermedad que padece, y sobre todo que pueda controlar el Ministerio de Salud, que sea el que controle no solamente la salud pública, sino también la salud privada, y que ningún fondo de la salud pública sea para subvencionar ningún funcionamiento de la salud privada. Están en cuanto a la organización del subsector estatal como primero, segundo y tercer nivel, y por otro lado también se habla de la gestión administrativa y financiera del subsector estatal. Se garantiza la regionalización, la constitución de la autoridad regional, las facultades de lo que tiene que ver con las autoridades regionales, los consejos de salud regional y, por supuesto, lo que hace al financiamiento y a la dirección del Ministerio de Salud por parte del Estado, que sin lugar a dudas es el hecho más importante. Así que no voy a profundizar en esto, es un vasto proyecto en el cual se trabajó mucho y en el cual se conformaron, vuelvo a reiterar, a través del trabajo de asesores y de las distintas comisiones, diputadas y diputados que aportaron, y lo mismo que el Ministerio de Salud. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.